Bienvenidos a una nueva edición de Foro, el espacio de debate de Canal C, donde nos ocupamos, como siempre, de la relación entre la tecnología y los otros aspectos de la cultura y la sociedad, como pueden ser la ética, la política o la economía. Hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo preocupa o por lo menos interesa. ¿Existe vida extraterrestre? Y si existe, ¿es una vida inteligente? Y si es vida inteligente, ¿es una vida inteligente capaz de hacer tecnología? Para hablar de este tema tenemos, como siempre, a cuatro expertos. El primero, empezando por mi izquierda, es Enrique de Vicente. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Y gracias por venir. Yo lo primero que te tengo que preguntar es la revista que diriges, Año Cero. Háblanos un poco brevemente de cuál es esta revista y qué interés tiene en el tema de los extraterrestres. Pues Año Cero es una revista centrada en las fronteras del conocimiento, es decir, toca temas alternativos de todo tipo que van un poco más allá de lo que ofrecen otras revistas. Por ejemplo, habla de enigmas de toda clase, de parapsicología, de ovnis, de historia ignorada, de civilizaciones desaparecidas, pero también de fronteras de la ciencia, del mundo futuro, de ecología y de una amplia gama de temas: aventura espiritual, crecimiento interior, psicología, un poco de vanguardia, etcétera. Los temas que se pueden considerar en la frontera entre la ortodoxia y la heterodoxia. Efectivamente, ese es un poco el enfoque. Entonces es una revista expositiva que no toma la revista en sí misma una posición, hombre, que es partidaria de todos los fenómenos que son repudiados un poco por la ciencia en el sentido más firme, más oficial, que utiliza un método que es lógico, etcétera, y va un poco más allá, pero no toma una posición, digamos, clara, definida. Otra cuestión es la posición que tome yo con respecto al tema de la vida extraterrestre. En la revista, pues divulgamos tanto las noticias favorables como negativas, como críticas, que pueda haber en torno a la exobiología, como en torno a los ovnis, con afirmaciones a veces pues muy rotundas de gente que asegura pues tener contactos, pero en esas cuestiones mantiene una posición, digamos, crítica. ¿Y tu postura? Mi postura sí es crítica, pero digamos que yo personalmente estoy firmemente convencido no solo de que hay vida extraterrestre, sino que esa vida extraterrestre puede adoptar formas inconcebibles para nosotros, no solamente formas, sino sus manifestaciones, si es que las hubiera aquí, serían incomprensibles para nosotros, y pienso que esa vida extraterrestre es una creencia. Hace ya mucho tiempo probablemente haya logrado desarrollar los métodos para llegar a cualquier punto de la galaxia y se han manifestado aquí desde hace mucho tiempo, pero no como nosotros pensamos que podrían hacerlo o como nosotros lo hacemos, de forma absolutamente incomprensible. Has generado temas que espero que salgan después en el debate y que podamos tratar. Nuestro siguiente invitado es Telmo Fernández, que es subdirector del Planetario de Madrid y al que le vamos a preguntar también. Desde luego, gracias por venir. Bienvenido. ¿Y cuál es tu postura frente a la vida extraterrestre, o más bien frente a la búsqueda de la vida extraterrestre científica? Bueno, científicamente, evidentemente, nunca la ciencia ha negado que haya vida extraterrestre. Este es un debate que sería muy largo y seguramente ya comentaremos sobre el tema. Lo que desde el punto de vista científico hacemos es intentar buscarla. Desde el punto de vista, si quieres, tecnológico, llevamos pues prácticamente 50, 60 años en posibilidades de encontrar o en posibilidades de creer que podemos encontrar algún tipo de señales, etcétera. De momento no se ha descubierto nada. Desde el punto de vista científico no podemos decir se ha descubierto que tal planeta o que tal estrella tenga sistema planetario en el cual pueda haber vida ni siquiera parecida a la Tierra. Es que ni siquiera vida. Entonces se sigue buscando. Estamos un poco de todas maneras en los albores de la búsqueda. Estamos empezando. Nuestra civilización tecnológica tiene muy pocos años. Entonces el futuro nos deparará probablemente sorpresas, pero hoy por hoy hay que decir tajantemente que no se ha encontrado nada. Esperaremos encontrarlo quizá en un futuro próximo, pero de momento pues todo es muy especulativo. Antes lo ha dicho él muy bien. Mi creencia es en la vida. Bien, pues yo también podría decir sí, debe haber vida, pero de momento y con la cautela a la que estamos obligados como científicos, pues tengo que decir que ojalá haya vida extraterrestre, pero de momento pues no hay nada, ¿no?, que podamos ver o que podamos detectar incluso con los instrumentos más avanzados. Pues la relación entre la fe y la razón, hay que recordar siempre que dos de nuestros invitados son científicos y los otros dos son periodistas. La objetividad científica y la periodística no necesariamente son iguales,
pero sí tienen la misma categoría, al menos es lo que a uno le gusta creer. Nuestro siguiente invitado es Luis Ruiz de Gopegui, bienvenido. Hola, gracias. Eres el exdirector de programas científicos de la NASA en España. A mí me gustaría saber si en tu capacidad profesional de trabajador de la NASA alguna vez colaboraste en programas de investigación de vida extraterrestre o de... No, yo no he colaborado porque la NASA nunca ha efectuado ninguna búsqueda de vida extraterrestre desde España. Yo he participado en varias reuniones en la NASA, en Pasadena, intentando que esto se hiciera, pero razones económicas que no vienen al caso pues han impedido hacerlo, cuando la NASA participaba en los programas de SETI. La NASA ya desde hace varios años no participa en estos programas, dada la bajísima probabilidad de éxito que tienen y dada que la NASA recibe dinero del contribuyente y tiene que justificarlo. Estos programas han quedado abandonados por las grandes agencias espaciales y están ahora patrocinados exclusivamente por fundaciones privadas. Muchas gracias. Y nuestro último invitado, el cuarto, como siempre el último, pero no por ello menos importante, es Javier Sierra. Bienvenido. Hola. Gracias por estar aquí. Javier Sierra es director de la revista Más Allá. Yo supongo que tú tienes una postura personal que no es necesariamente directamente la de la línea editorial de la revista. A mí me gustaría saber tú dónde crees que se va a encontrar, haré un juego de palabra con el nombre de la revista, la vida extraterrestre antes, ¿más acá o más allá? Bueno, yo creo que la búsqueda debe enfocarse en ambos lados, en más allá, es decir, más allá de las fronteras planetarias y desde luego también más acá, es decir, dentro de las fronteras planetarias. De hecho, hay una nueva iniciativa que es la del Centro de Astrobiología que acaba de aceptarse y que se va a poner en funcionamiento próximamente en España, que va a buscar un poco esas bases de la vida e investigarlas acá, ¿no? Y cómo las bases de la vida, y ese es un tema muy interesante que supongo que podrá ser también objeto de comentario en el programa, que nosotros tenemos aquí en la Tierra, pueden estar, o de hecho casi seguro están en otras partes del universo. Pero la investigación se tiene que basar sobre todo en la curiosidad, y esa es un poco la línea que es en la que trabaja la revista Más Allá y en la que trabajo yo personalmente, ¿no? El ser curiosos, el tener una mentalidad julio-vernesca, si se me permite un poco la comparación, y de recoger toda la información, por insólita o extraña que parezca, ¿no? Hace años, por ejemplo, hace 2 siglos, 3 siglos, los navegantes hablaban de serpientes marinas gigantescas o de kraken, una especie de pulpos que envolvían las naves y aparecen grabados, por ejemplo, por todas partes. Se pensó que era un mito y ahora, sin embargo, se están investigando cosas como los calamares gigantes, ¿no? Donde se han encontrado en Nueva Zelanda especies que tienen hasta 14 metros de longitud. Es decir, nuestro planeta está lleno de sorpresas y hay que ser curiosas para estar atentas a ellas. Muchas gracias. Pues vamos a pasar ya al primer reportaje, que nos habla de algo llamado SETI. SETI es un acrónimo inglés y las siglas corresponden a lo que en traducción sería la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es un reportaje que está hecho a partir de una entrevista al profesor Indurain, autor de un libro sobre este tema, y yo creo que es muy interesante. Vamos a verlo. El programa SETI busca precisamente el intentar escuchar a otras civilizaciones que puedan enviarnos señales desde el espacio exterior. Empezó en el año, creo que 74, en Arecibo, en Puerto Rico, y luego ha seguido, y hasta ahora pues no ha habido ninguna señal que pueda interpretarse como señal enviada por inteligencias extraterrestres. Para darse una idea de las probabilidades que hay de existencia de civilizaciones extraterrestres, una manera de verlo, de visualizarlo de forma clara, es lo que se llama a veces la ecuación de los extraterrestres. Es una ecuación en la cual se consideran las distintas variables de las que depende la existencia de una civilización extraterrestre. La primera variable es cuántas estrellas hay en un radio, digamos, de 100 o 1000 años luz de la Tierra, que es de donde nos podrían llegar señales. La segunda variable es cuántas de estas estrellas tienen planetas, porque claro, las civilizaciones no van a estar en las estrellas, estarán en los planetas. La tercera variable es cuántos de estos planetas son habitables. La cuarta variable es en cuántos de estos planetas ha aparecido la vida. Y la quinta variable es de cuántos de estos planetas la vida ha evolucionado hasta producir seres inteligentes. En los últimos años se han descubierto bastantes planetas en estrellas cercanas al Sol, relativamente cercanas. Una de ellas, pues la Rho Corona Borealis, que ya la mencioné antes,
Con lo cual hoy sabemos que casi con seguridad todas las estrellas tienen planetas. Ahora sabemos dos cosas. Una, que la vida solo se produce en un entorno como el de la Tierra, y otro, sabemos que en el propio sistema solar hay 3 planetas, uno la Tierra, otro Marte y otro no es un planeta realmente, es un satélite, que es Europa, que obtienen o han tenido agua y condiciones para que se produzca la vida. Por lo tanto, también sabemos que es bastante probable que los sistemas solares de otras estrellas tengan planetas aptos para producir la vida. Lo más interesante son las otras variables, cuántas veces la vida se ha producido realmente y cuántas veces la vida ha evolucionado hacia la inteligencia. Nosotros no solo estamos a la escucha de recibir señales, sino que también hemos enviado o intentado enviar mensajes. Se han intentado enviar mensajes a algún clúster, algún racimo globular de estrellas, donde se sabe que hay muchas, porque el problema que tenemos es que no sabemos en qué estrellas puede haber seres vivos. El problema con el cúmulo globular es que está a decenas de miles de años luz, de manera que aunque haya alguien tardarán decenas de miles de años en contestarnos. El siguiente problema es que las señales son muy débiles en el estado actual de nuestro desarrollo tecnológico, y este es el problema más serio del programa SETI, aunque lo cierto es que vale la pena seguirlo, porque aunque sea algo poco probable, si acertamos, los conocimientos que podríamos conseguir podrían ser fabulosos. Pero dado que no hemos encontrado nada, de momento, lo más que podemos hacer es especular sobre qué es lo que eso quiere decir. Una posibilidad es que a partir de un cierto punto las civilizaciones se autodestruyan. Nosotros hemos estado muy cerca en varias ocasiones de empezar una guerra nuclear que nos hubiera destruido. Hay otra posibilidad, y es que las civilizaciones tecnológicas no se mantengan, porque se agoten los recursos energéticos y la civilización vuelva a un estadio primitivo. Y hay otra posibilidad, que es que las civilizaciones a partir de un cierto momento pierdan interés en el exterior. Yo creo que eso debería llevarnos a reflexionar, seguir buscando, por supuesto, pero pensar por qué no hemos recibido señales, qué es lo que ocurre, cuál es el destino de las civilizaciones que aparentemente ninguna ha enviado señales hacia nosotros. El debate podría comenzar, dado que casi todo el mundo está en principio dispuesto a aceptar que la posibilidad de que la vida extraterrestre exista, incluso con números, la probabilidad de que haya en el universo, sobre la probabilidad de que nosotros la encontremos, porque es algo de lo que Telmo, por ejemplo, nos hablaba antes de empezar el programa, ¿no? Sí, hay que considerar una cosa para la gente que no está un poco en estos temas. El programa SETI, por ejemplo, es un programa que nosotros, desde el punto de vista científico, consideramos un poco testimonial. Llevamos muy pocos años escudriñando el universo en busca o a la espera de recibir algún tipo de señales, y llevamos muy pocos años también en disposición de interpretar ese tipo de señales que llegaran. Entonces ahora, como comentaba Luis, incluso las grandes agencias del espacio han abandonado la búsqueda SETI porque no es un tema rentable, entre comillas, desde el punto de vista científico, y entonces solo está financiado por entidades privadas. No obstante, hay que darle su valor. Para mí es un tema que se hace porque hay que hacer algo, digamos, desde ese punto de vista, pero que la probabilidad de encontrar o de que recibamos realmente señales es muy baja, primero porque estamos dirigiendo nuestra atención hacia objetos relativamente cercanos a la Tierra o al Sol, a todo nuestro sistema solar. También es cierto que si, por ejemplo, una estrella que estuviera a 1000 años luz, por ejemplo, como comentaba el profesor Indurain, tuviera vida y nosotros tuviéramos la casualidad de que dirigiéramos hacia ahí nuestras señales o incluso recibiéramos de ellos, la posibilidad de comunicarnos con ellos sería muy complicada, primero porque la señal tarda mucho tiempo. Hay que pensar que la luz, que es la máxima velocidad a la que se puede mover una señal en el universo, se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, un objeto a 1000 años luz, su señal tarda 1000 años en llegar a nosotros. Imaginemos que llega esa señal, entonces queremos comunicarnos con ellos, le enviamos otra señal, pasarían otros 1000 años, esperaríamos la de vuelta. Es algo bastante improbable. No obstante, lo que hoy sí hace la ciencia, la astronomía en particular, pues tiene un montón de proyectos que lo que pretenden es desarrollar una serie de instrumentos que sean capaces de detectar en principio planetas tipo Tierra, planetas en los cuales se haya podido desarrollar vida en algún momento.
Hoy por hoy todavía eso no es posible. Comentábamos antes que se están descubriendo planetas, hoy día se conocen del orden de unos 20 y tantos planetas, pero son planetas tipo Júpiter, planetas muy grandes en los cuales, y además que la mayor parte de ellos están relativamente próximos a la estrella, es decir, planetas en los cuales no se darían esas condiciones para la vida, no hablemos ya por supuesto de vida inteligente, sino ni siquiera para la vida. No obstante, se sigue investigando en ello, vamos a probablemente en las próximas décadas a enviar interferómetros al espacio, es decir, instrumentos que son como telescopios que combinan su acción para tener el efecto de un gran telescopio y que además huyen del efecto de la atmósfera terrestre porque la atmósfera, como se sabe, tiene, la propia Tierra emite en el infrarrojo y eso dificulta la detección, dado que la detección va a ser principalmente en el infrarrojo, un rango, una zona del espectro electromagnético. Esto ocurrirá en las próximas décadas. El día que podamos detectar algún tipo de planeta parecido a la Tierra, se harán todos los intentos por ver si tiene una atmósfera que pudiera dar también las condiciones para la vida, etc. Una vez que esto se consiga, bueno, pues se dirigirían allí los proyectos SETI. Hombre, hemos encontrado un planeta en el cual pues probablemente sean esas condiciones. Vamos a ver si nos envía señales y nosotros podemos recibirlas. Primero les envía... Bueno, todo esto está en proceso. Hoy por hoy la probabilidad, ya digo, de contacto, no digo de existencia de vida extraterrestre, sino de contacto con ellos es muy baja. Yo sí que me quiero posicionar aquí claramente con respecto al tema de la vida extraterrestre visitándonos. Yo en eso no creo en absoluto, evidentemente, ¿no? No me creo lo de los ovnis, ni me creo lo de la presencia de seres de otros sitios aquí, porque me parece que, entre otras cosas, es una cosa muy especulativa y que si los hubiera de verdad, pues estarían aquí, estarían en estos debates, charlando, etcétera. Entonces eso es otra historia, otra guerra, que creo que de alguna manera no debe empañar el verdadero objetivo de la búsqueda de vida. Nosotros estamos realmente buscando... Sin embargo, disculpa la interrupción, nos hablaba antes el profesor Ruiz de Gopegui, hace tan poco tiempo como 50 años los científicos buscaban vida inteligente y tecnológica en nuestro sistema solar, y tan cerca, relativamente y entre comillas, como Marte. Sí, pero es que en estos últimos 50 años la ciencia ha progresado enormemente. O sea, yo hablaba de los tiempos que yo estudiaba en la universidad, donde no se imaginaba nadie que se iba a poder mandar un robot a Marte y que nos iba a poder transmitir fotografías con detalles de milímetros de lo que ocurre allí. Hoy día el sistema solar está poblado por infinidad de robots de tecnología espacial que nos han demostrado claramente que en el sistema solar no hay vida evolucionada, y si la hay, en algunos lugares es vida microbiana, vida en el comienzo. La ha podido haber en Marte, se duda mucho, pero la ha podido haber quizá en Europa, la luna de Júpiter, y nada más. El resto del sistema solar no está poblado. Luego, la tesis de Telmo es válida completamente. En la Tierra no hay ninguna prueba contrastable, ninguna prueba que no sea subjetiva. El señor que dice que los extraterrestres han hablado con él es una cosa completamente subjetiva, pero algo contrastable, algo objetivo, que se pueda medir, que se pueda tocar, que se pueda fotografiar. Pues de esto no hay ninguna prueba. Yo creo que sí que y es que lo que quería decir es una cosa, y es que la diferencia entre la objetividad histórica o periodística y la científica es que lo científico es repetible y lo histórico no. Tampoco hay una prueba objetiva y contestable de hechos ocurridos hace 10.000 años, sino por ello dejaron de ocurrir. Lo que pasa es que no son repetibles. Claro, yo creo que el método científico, es muy bueno, es magnífico, es óptimo, porque es el único que hay, o sea, sirve para determinadas cosas, pero hoy en día hay multitud de epistemólogos o filósofos de la ciencia que lo que han dicho es, claro, que vale para unas ciertas cosas. Por ejemplo, Lupasco habla, un epistemólogo importante, habla en su modelo de 3 tipos de realidad: una realidad o una materia física, para eso vale el método científico, de una materia biológica y de una materia psicológica. No vale el método científico para cuantificar lo biológico ni lo psicológico. Es decir, si en ciencias biológicas o psicológicas aplicamos el método científico, solo nos serviría para medir las variables propias de esa materia física. Es decir, no podemos analizar el fenómeno del amor más que en sus variables físicas, químicas, mensurables. Con esto lo que quiero decir es que así estamos.
Por supuesto, no se puede decir de una cuestión subjetiva que no se pueda medir, que es científica o que es digna de estudios científicos. Digna de estudios científicos sí, en tanto pueda medirse. O sea que en eso creo que estamos de acuerdo. Pero estamos hablando de vida extraterrestre. Y vida extraterrestre es un tema al que se puede aplicar el método científico. Sí. No estamos hablando de otra cosa. Lo único que yo he dicho es que las pruebas subjetivas no valen para el método científico, no valen para buscar vida extraterrestre. Claro, pero yo creo que con el tema de los ovnis, por ejemplo, ¿no? Si me permitís, rebobino un poco. Decía Telmo que él no creía en el asunto este de los ovnis. Yo creo que el asunto de los ovnis no es en absoluto una cuestión de fe. Otra cosa es la interpretación que se le dé al fenómeno, pero el fenómeno como tal, es decir, ya no solamente basado en los testimonios, como dice Luis, que los hay, y muchos de ellos, o unos cuantos de ellos pueden estar equivocados y confundir fenómenos naturales, o globosonda, o brillos de Venus, o cualquier otra cosa con naves extraterrestres, porque es la interpretación que se hace. Eso es una cosa, pero hay un segmento del fenómeno ovni, que es un segmento importante, no grande, es decir, no hay grandes cantidades de información en esa línea, pero sí es un segmento importante, que es el segmento de las evidencias físicas. Es decir, cuando un objeto no identificado a X velocidad entra en el espacio aéreo de una nación, es detectado por radares militares, ese objeto en un determinado momento toma suelo y se puede estudiar la huella que deja ese objeto, es decir, algo de 300 toneladas o X toneladas ha aplastado el terreno en un determinado momento y no se sabe qué clase de objeto es o de tecnología es. Estamos hablando de un objeto volante no identificado. Llegar a la conclusión de que es una nave extraterrestre es una conclusión desde ese punto de vista evidentemente subjetiva, es decir, no ha aparecido el marcianito y ha dicho hola, soy de tal planeta, pero es una hipótesis de trabajo. A lo que yo me refiero con el asunto de los ovnis es que creo que es un asunto científicamente investigable, es decir, la ciencia puede dedicarse a estudiar esas huellas o esas detecciones de radar o ese tipo de anomalías que provocan los ovnis, por ejemplo, sobre campos electromagnéticos o sobre motores de explosión o cosas por ese estilo. Es decir, ahí hay un segmento que la ciencia puede y debe investigar, creo, porque la ciencia debe investigar este tipo de cosas. Lo hace. Y de hecho hay segmentos de científicos que lo hacen. Y otra cosa es el fenómeno sociológico que acompaña el fenómeno ovni. Es decir, hay todo un abanico de gente que profesa sus creencias en torno al fenómeno ovni, que ha creado sectas, entre comillas, con todo el respeto que me merece a mí ese término, que creen que los extraterrestres vienen de Andrómeda, de Humo o de vete tú a saber qué lugares exóticos, y que profesan una creencia, pero hay que distinguir, es decir, una cosa es la creencia o el fenómeno sociológico y otra cosa es el fenómeno ovni duro, real, es decir, el que está ahí y que sigue ocurriendo. Claro, pero la pregunta es dónde está la unión, si me permiten, para entrar en el debate que me parece muy bien planteado. Es que no hay unión. Antes tú has dicho, por ejemplo, el respeto que merecen las sectas. A mí no me merecen ningún respeto. O sea, vamos a polemizar un poco. Los cristianos en tiempos de Roma eran una secta, ahora son gente de... No, pero me refiero, dejarme que hable un poco entre comillas y no me interpretéis demasiado profundamente lo que quiero decir. Yo, por ejemplo, hay muchos fenómenos físicos, porque todos los fenómenos que nos rodean son fenómenos físicos, básicamente, que tienen o no una explicación actualmente, es decir, pero esto es lógico. Hace 50 años no sabíamos tanta ciencia o tanta física como ahora, y ahora se pueden explicar algunos fenómenos. Algunos de ellos no se pueden explicar todavía. Pues ¿por qué? Porque no damos para más, o sea, porque el cerebro, bastante inteligentes somos, o son algunos, para dar explicación a algunas cosas. Sobre el fenómeno ovni, evidentemente hay un fenómeno ovni, es decir, hay objetos que se ven, hay luces, hay cosas que no se saben explicar, algunas de ellas se han explicado con el tiempo y otras no. ¿Esto quiere decir que nos hayan visitado o no? Ahí está el gran salto de fe. Es decir, no, es una hipótesis. Bueno, es una hipótesis. Bueno, nos han podido visitar. Hace una serie de años, pues 90 años, en Tunguska, pues cayó un meteorito. También se explicó como que había sido una nave extraterrestre que había chocado, etcétera. De todas maneras, yo quiero también posicionarme en otra cosa. La ciencia no tiene ningún interés en negar el fenómeno ovni ni en negar la existencia de vida extraterrestre, porque sería tonto, ridículo, etcétera. Lo que sí hace la ciencia es ser comedido, es decir, vamos a investigar algo que se pueda contrastar. Si este señor, por ejemplo, mañana me dice, mira, he visto un ovni y me he dado la mano con él, yo no le diría, es mentira, sino le diría, tráemelo porque yo quiero comprobarlo. Esto es lo que hace básicamente la ciencia. ¿Qué ocurre? Que no se puede repetir. ¿Por qué? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué cuando a una señora la abduce un ovni y se la lleva a dar un viaje, no es capaz de decir, no, y vamos a quedar mañana a las 5:15 para que tú lo hagas también? No, de repente se queda una experiencia que no se repite y que está en el campo, pero no toda la ciencia investiga en el laboratorio. Pero perdona un segundito, está en el campo de la psicología.
Entonces, claro, en la psicología de la gente sí que está el fenómeno extraterrestre y el fenómeno de seres que nos visitan. Claro que sí, eso no se puede negar. Y es una realidad también, bueno, es una realidad psicológica, si quieres, el sueño es real, no es real, etcétera. Pero ahí entraríamos en un debate. Ya, pero es que es un debate inagotable. Sí. Entonces, lo que quería comentar es que desde el punto de vista científico lo que se hace, y se hace de verdad con fe y con profundidad en ello, es decir, vamos a buscar vida. Bien con el proyecto SETI, que para nosotros es un poco testimonial porque hay muy pocos instrumentos dirigidos allí y además se lleva muy pocos años investigando eso, pero en la búsqueda de planetas, de otros planetas terrestres, vamos a buscar, que es la única manera, porque el fenómeno es un tema acabado, o sea, cuando venga un ovni, bueno, ya nos enteraremos todos de verdad. Ojalá hubiera ovnis y sería más divertido, nos daría otra perspectiva. Sería probablemente el descubrimiento astronómico más importante de toda la historia. Trasciende lo astronómico, probablemente. Me refiero a que nosotros estamos buscando vida inteligente extraterrestre con nuestros medios, y eso es absolutamente lícito, y además debemos hacerlo. Nosotros como contribuyentes, parte de nuestros impuestos van a financiar ese tipo de investigaciones, y me parece además perfecto que financien eso y no financien campañas armamentísticas o bombardeos de la OTAN. Tenemos que apoyarlo al máximo, claro, aunque algunos seamos muy escépticos con respecto a esos medios. Claro, pero a lo que me refiero, a eso lo apoyamos. Claro, a lo que me refiero es que no se puede en absoluto descartar esa eventualidad, es decir, que otra civilización haya creado una supertecnología o una tecnología que funciona en unos parámetros que nosotros no comprendemos en este momento, eso es algo obvio, y que pueda haber llegado aquí, nos pueda estar visitando y pueda estar dejando ese tipo de evidencias que nosotros estamos investigando. Es, insisto, una hipótesis de trabajo, pero cuando uno se enfrenta con casos a los que hay que ir descartando otras hipótesis, sean, por ejemplo, experimentos aeronáuticos militares, hay casos en los que se puede descartar, sean fenómenos atmosféricos, por muy extraños que sean, pero que también se pueden descartar. Uno se queda con un gran interrogante, y es ese interrogante donde se le aplica la hipótesis extraterrestre. Obviamente es un ejercicio que se hace para tratar de investigar esto. Simplemente. Yo voy a dejarlo en el interrogante porque resulta que nuestros redactores han donado sus cerebros a la ciencia ficción para colaborar en el próximo reportaje, y vamos a verlo y continuar con el debate después. Los hechos no dejan de existir porque los ignoremos, afirma el editorial de una revista dedicada a los ovnis. Y la realidad es que los ovnis son un hecho social al menos. El inconsciente colectivo del siglo XX está cuajado de apariciones, visiones y hechos aparentemente inexplicables. O no tanto, porque una explicación que aparece persistentemente es la intervención de seres extraterrestres en la vida humana, tanto en hechos cotidianos como en acontecimientos históricos, tanto en el presente como en el pasado más remoto. Los extraterrestres son una explicación consistente a una multitud de hechos aparentemente inconexos, de las figuras de Nazca a los círculos en las cosechas, de los platillos volantes a las pirámides, de las abducciones al chupacabras. De hecho, al margen de su plausibilidad o veracidad, los extraterrestres han llegado a convertirse en iconos culturales de nuestro siglo. Son los protagonistas de películas, novelas y tebeos. Su versatilidad les ha hecho reemplazar a vampiros, fantasmas y trasgos en las modernas historias de terror, y ángeles y hadas en los modernos cuentos para pequeños y mayores. Hasta la gente más escéptica admite la posibilidad teórica de la existencia de vida extraterrestre, de seres inteligentes de otros planetas. Pero solo una minoría cree firmemente que estos seres han llegado hasta nosotros. ¿Qué separa ambas posturas? ¿Las creencias o la razón? Antes del reportaje estábamos en pleno debate y estábamos en el interrogante. De hecho, me han pisado el reportaje nuestros invitados que van por delante. ¿Estabas en el...? Sí, yo quería hacer una observación respecto a lo que ha dicho Javier. Nosotros tenemos métodos de investigar de forma seria, no subjetiva, sino objetiva, la venida de naves extraterrestres a la Tierra. La Tierra está desde hace mucho tiempo, el espacio exterior está vigilado por unas redes de radar que controlan la chatarra espacial, está vigilado por unas redes astronómicas que están a la búsqueda de meteoritos por si alguno va a chocar con la Tierra, está vigilado por cientos y cientos de astrónomos que están continuamente mirando al espacio. Entonces, cuando se anuncia de una forma relativamente seria, porque si viene una noticia que da la risa, entonces no, pero cuando se anuncia de una forma seria
que una nave extraterrestre ha aterrizado en Palma de Mallorca, por poner un ejemplo, lo primero que hay que hacer para estudiar eso bien es ver si los radares y los observatorios astronómicos que estaban en ese momento vigilando el espacio exterior próximo a Mallorca han detectado algo. En 50 años que llevamos de avistamientos ovnis, con millones y millones de avistamientos, jamás un profesional, cuando digo un profesional digo un astrónomo, un observador de radar, pero no de radar de aeropuerto, sino de radares que estudian el espacio exterior, unas de los millones y millones de fotografías que se hacen para descubrir meteoritos que se aproximan a la Tierra, para descubrir supernovas. Hay unos programas amplísimos que están constantemente buscando supernovas para determinar el tamaño del universo. Y estos programas consisten en hacer 2 fotografías seguidas y ver si algo se ha movido. Jamás han encontrado nada. Solo en multitud de casos, sí. Solo en multitud de casos. O sea, solo en multitud de casos vamos a ver la NORAD, la red de defensa del Atlántico Norte, en infinidad de ocasiones con los registros que están publicados, han detectado objetos no identificados rompiendo, entrando en esa red, rompiendo las defensas. En multitud de ocasiones... No, si estás confundido. Bueno. Si la NORAD no es una red de defensa. Bueno, vamos, de vigilancia. Es de vigilancia. De vigilancia. Y han detectado, en efecto, piezas de satélites que caían a la Tierra. Perdón, objetos no identificados, objetos que no han podido identificar y que han desatado investigaciones. Jamás habrás leído ningún artículo en una revista científica. De divulgadores científicos, no en una revista científica. No. Es que, vamos a ver, en una revista científica, hay lo siguiente, vamos a ver, se han hecho encuestas entre astrónomos con respecto a si ellos habían detectado ovnis y con respecto a si creían en los ovnis, y encuestas que se han hecho hace tiempo han demostrado que un porcentaje alto, quizá Javier sepa el número, han dicho que habían detectado ovnis. Algunos de ellos han dado la cara. Por supuesto, son astrónomos tan ridículos como el descubridor del planeta Plutón, Clayton Bow, que ha asegurado como en el año 1949 vio junto con su familia un ovni de tamaño enorme, fusiforme, volando a muy baja altura. Hombre, obviamente este señor era un señor con muy poca idea y podía confundir un planeta con un ovni. Lo que dice es... Lo que digo es que el fundamentalismo científico impide a los astrónomos hoy en día manifestar eso. ¿Por qué no me citas una revista, el número y la página en que eso aparezca? Pero todo el mundo dice, la NORAD... Perdona, como yo no tengo memoria para eso, te digo, hay multitud de registros, multitud. Y te digo un montón de libros en los cuales aparecen, los libros de Corliss, entre otros, multitud. Corliss es un recopilador de anomalías científicas de la máxima seriedad, del máximo prestigio. O sea, los escépticos en estos temas le consideran un hombre serio porque se limita a recopilar. Hay multitud de registros anteriores al año 50 de objetos absolutamente anómalos registrados por astrónomos. La pregunta es, el objeto anómalo existe, porque de hecho ovni por definición significa volante no identificado. Uno lo ve y dice no sé lo que es. La pregunta es, si dice uno que es extraterrestre, ya no es no identificado. Pero el problema que hay es que a partir de los años 50, una minoría de la ciencia, una minoría, que son justamente los que impiden el avance científico, el avance del conocimiento, o sea, los fundamentalistas de la ciencia, que en buena parte tienen el control de la ciencia, porque en el año 50 más o menos en Estados Unidos hay una alianza entre este fundamentalismo científico y el complejo industrial militar, que son los que gobiernan el país, de una forma clara con Truman ya después de que gana la Segunda Guerra Mundial y luego con Eisenhower totalmente, digamos, se crea una santa alianza para toda una serie de fines, y ese fundamentalismo científico, que obviamente no es solo de tipo político, sino es académico también, impide manifestarse a cualquier persona que esté digamos, en contra de eso. Me recuerdas a Franco cuando hablaba de la confabulación judeo-masónica. No existe ningún fundamentalismo científico. La ciencia, lo han dicho científicos, no yo. No. La ciencia está progresando de forma
escandalosa. Si existiera un fundamentalismo científico, no podría La progresar. ciencia hoy día es incontrolable, tú has dicho que está es incontrolable. Hoy día, claro. Es incontrolable porque hay tal competitividad en el mundo científico que si alguien de verdad, eso te lo puedo garantizar, si alguien de verdad descubriera un planeta con vida, no habría manera de parar esa noticia. Totalmente de acuerdo. Sería algo impresionante. Entonces, cuando tú dices que está contenido una alianza, pero ¿dónde está? No, pero digo, Perdóname, pero si hay un ovni que entra y no pueden demostrar... Pero déjame un segundito Sí. que te esboce alguna idea. Realmente, ¿cuál podría ser el interés del científico en detener ese tipo de noticias? Pero si es que sería la noticia del siglo, la noticia de toda la civilización. Hemos encontrado vida más allá de la Tierra, y ya no hablar de vida inteligente, sino hemos descubierto una bacteria en un planeta de no sé qué. Sería fabuloso, sería encantador, porque digamos, es que la vida se puede desarrollar, es que tenemos o podemos incluso hasta reproducir nosotros la vida, eso sería fabuloso. Entonces, perdona un segundito, no hay ninguna confabulación de nadie. Lo que pasa es que yo no quería entrar en este tema porque es que el fenómeno ovni es un negocio. No nos engañemos, ¿Para el fenómeno quiénes? ovni para mucha gente es un Si negocio. puedo decirlo, es un negocio para mí que voy a vivir este mes en parte gracias al fenómeno OVNI, porque estoy haciendo un programa. Yo no quería tampoco incidir en ese tema porque parece que es una gustaría polémica que no viene a cuento, pero yo Claro. me gustaría además aprovechar estos momentos que la va a haber gente y para que profundizáramos un poquito en lo que estamos haciendo científicamente en la búsqueda de vida. Y me parece interesante. El debate OVNI pues está muy bien, muy divertido, pero no llegamos nunca No es en divertido, ¿eh? Antes de que hable Javier... No, es divertido en el sentido de que bueno, pues es muy especulativo, muy tal, pero nunca llegamos a ninguna conclusión. En lo que sí podemos llegar a conclusiones es en qué podemos hacer para buscar esa vida. Y eso es muy interesante cuando nosotros estamos planteando que el NASA e incluso la ESA, los organismos europeos, están planificando misiones espaciales que se van a situar bastante lejos de la Tierra para evitar ese fenómeno de la emisión propia de la Tierra, para poder detectar, a ver si da la casualidad de que encontramos algún planeta tipo Tierra. Eso es súper interesante, eso sí que es divertido porque de verdad nos aproxima un poquito más a la búsqueda de vida. Los fenómenos paranormales de que tal, de que alguien se imagina, de que tal, bueno, pues eso es otro Lo que alguien debate. se imagina, ¿no? Discúlpame, Pero no, Enrique, sí. un segundo, es que estaba Javier. Perdón, Yo quería decir lo primero, que por supuesto aquí todo el mundo vive de lo que más le interesa y también la astronomía es un negocio, porque e incluso la astronáutica es... Yo no me estaba refiriendo a que ellos vivieran del fenómeno No, pero ovni en todos absoluto. todos Lo que quiero vivimos decir de lo es que nos interesa. si Si tenemos la suerte de hacerlo. Intentamos vivir. Si A tenemos veces, la suerte. seguramente a Javier y a mí lo que más nos interesa no es hacer una revista, sino otras cosas. Tenía Javier la Sí, palabra. yo solamente quería hacer un par de matizaciones sobre cosas que se han dicho que creo que pueden dar otro punto de vista al debate, ¿no? Luis Ruiz de Gopegui decía una cosa que es rigurosamente cierta, aunque no lo ha dicho con estas palabras. La mayor parte del fenómeno OVNI que nosotros hemos investigado es en un 95% su escenario es la baja atmósfera, es decir, no hay un seguimiento de un objeto que entra en la atmósfera desde fuera del planeta, porque probablemente los que nos dedicamos a la investigación de este tipo de asuntos no disponemos de esos medios. Pero además hay un factor que creo que es importante y que se debe tener en cuenta. En archivos militares, me refiero a archivos militares porque los militares son especialmente paranoicos con el asunto OVNI, lógicamente, es decir, objetos no identificados entran en su espacio aéreo y violan el espacio aéreo, ¿no? En archivos militares hay muchísima información, y no solamente los españoles, sino los de todo el mundo, de objetos que son vistos sobre un acuartelamiento militar o son detectados por un radar que desaparecen delante de los testigos, es decir, se desvanecen. Es muy probable que muchos de esos objetos, y introduzco un aspecto especulativo obviamente, pero es muy probable que muchos de esos objetos simplemente se materialicen en la baja atmósfera, no que sigan una trayectoria rectilínea. Al menos eso se desprende de muchas observaciones que se han investigado. Luego hay otra cosa que quería decir. Hablaba de que ningún astrofísico, etcétera, se ha implicado en este asunto. Hay algunas personas, y citaré un nombre que es un personaje ciertamente conocido en Estados Unidos, que es el doctor Jacques Vallée. Jacques Vallée es un astrofísico francés que marchó a Estados Unidos en los años 70, en el año 77 en concreto, y él, digamos que se dedicó a ratos libres y en secreto, hasta que hizo públicas parte de sus investigaciones, a investigar el fenómeno OVNI, a raíz de que en un observatorio astrofísico donde él estaba trabajando, en París, le sacaran de las manos una información sobre OVNIs que se estaba manejando en ese observatorio porque lo habían detectado y habían hecho un registro destruido. y lo destruyeron. Y eso le irritó a Vallée. Vallée creó una especie de colectivo, esa es una historia interesante, incluso se podía hacer una película casi, ¿no? Que llamó él el Colegio Invisible, de científicos puntuales en determinados puntos del planeta que
recogía, o sea, se les podían mandar muestras de terreno, por ejemplo, chafado por ovnis, etcétera, para que lo investigaran, y que ellos no sellaban ese informe con el sello del centro porque iban a caer inmediatamente en el desprestigio de sus colegas. Yo mismo he traído recientemente de un viaje a Perú muestras de terreno supuestamente aplastado por un objeto no identificado. Y esas muestras de terreno han pasado a un departamento de una universidad española, no puedo decirlo por esta misma cuestión, pero que el señor que está haciendo esos análisis en este momento no lo va a decir, lo va a hacer por curiosidad, pero sabe que si esa curiosidad se confirma en un papel oficial, va a tener muchos problemas con sus colegas. Y es una pena. Está analizándolo ahora. Está en ello, bueno. No sabemos lo que puede salir. Bueno, ha habido análisis en los que han descubierto cosas. Sí. Es que hay una insistencia tremenda en decir, es que si dice algo va a pasar algo, que no pasa nada. Sí, ha pasado. Que no ha pasado nunca nada. Ha pasado, perdón, el desprestigio. Que no ha habido desprestigio. Gente que ha perdido su puesto de trabajo. Que no ha perdido o que ha quedado completamente desprestigiada. Bueno, ha habido. No. Afortunadamente, en este momento, hay algunos científicos que están dando la cara. Ha habido una reunión más o menos reciente que se ha conocido como el panel Sturrock, dirigida por el físico Peter Sturrock, en la Universidad de Stanford. Por supuesto a nivel extraoficial, pero les han permitido hacer la reunión allí en la que ha participado el doctor Valé, el doctor Haines. Pues sí, quiero decir, ¿por qué a nivel extraoficial? Porque oficialmente en una sola ocasión, en dos ocasiones se han hecho cuestiones relacionadas, con fenómenos ovnis en universidades españolas. En dos no trascendió a los medios de comunicación, una de ellas yo estuve muy implicado hace mucho tiempo, en la tercera que sí trascendió, que fueron unas jornadas en el Escorial, curso de verano, sí. Realmente la campaña que hubo en contra de eso para suspenderlo y que al final, afortunadamente, como los programas estaban hechos, solo lograron los escépticos, o sea, los fundamentalistas científicos, de una asociación que conoces, ARP, que por obligación, aunque el director del curso no les invitaba a ellos tuvieran una participación, es decir, lograron hacerse con parte de eso. Ahora, lograron impedir que, pese al éxito enorme que había tenido ese curso de verano, superior al de la mayoría de los otros, jamás se volviera a hacer un curso de verano sobre Pero mira, hace poco se ha anunciado, hace 4 años, en la Universidad de Stanford, que se había encontrado vida en Marte. Claro. Pero nadie se opuso. Eso es exobiología, no, hombre. Pero eso es algo científico. Como ha dicho Telmo, eso es algo científico. Cualificable. Bueno, hay una rama de la ciencia que es la exobiología que estudia eso. Disculpadme un segundo. Los ovnis no tienen una rama que lo estudie. Nos vamos quedando sin tiempo. ¿No? ¿Cuál? Sí. La ufología no es científica. No, los objetos extraterrestres están continuamente estudiados. Lo que pasa que no han producido ningún resultado. Y ahí se acaba todo. Y la prueba de eso es que estamos aquí discutiendo. Si existen o no existen, porque nadie sabe si existen o no existen. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Me dice el regidor que tenemos poco tiempo y nosotros hemos hecho, como en todos los programas, una encuesta en la calle para ver qué es lo que opina la gente. Y yo creo que os gustará... de hecho, vamos a ver las respuestas y a ver qué opináis. No, o sea, sí, matemáticamente sí. Si la Tierra es uno entre miles y miles y miles de billones, evidentemente tiene que haber otro uno. Por supuesto, mira quién nos gobierna. O sea, ¿te parece poco extraterrestre, él y su mujer? Yo sí, estoy convencido que existe vida extraterrestre. ¿Y por qué? Porque en un universo tan grande tiene que haber algo, además, algo hemos tenido que salir. Y en nuestro mundo pasan cosas muy raras y seguro que es por algo exterior a nosotros. Sí, creo, seguro. Seguro, igual que en la Tierra hay vida, tiene que haber en muchos otros sitios. Si hubiese habido algún tipo de vida humana, habría habido alguna conexión con la vida humana terrestre y se habría podido demostrar bien, científicamente, no con fotillos, ni una prueba veraz, televisiva, un personajillo, un algo demostrable por todo el mundo. Que estoy convencido, que sí, que no sé qué quieres que te diga. No lo sé, porque si de verdad tuvieran que ver ya los conoceríamos. Pero no creo que hayan llegado aquí todavía. Que si tiene algo que ver los ovnis con los extraterrestres, pues digo yo, vendrán en los ovnis, ¿no? Sí, claro, sí, son los pilotos. No, dinero, el género ovni es dinero. Es revistas, es libros, es
es dinero, o sea, es perfectamente entendible como eso, como dinero, como un producto que se marketingiza, un ovni, pues eso, y eso te puede dar películas, libros, este programa, te puede dar muchas cosas, el género ovni. Pues que yo sepa, no. Creo que no. Pero alguna me ha pasado una cosa rara, pero por espacio de un par de segundos, de decir, estoy aquí, ahora allí, sí, pero no sé si eso es la adopción o lo que será. También, no lo sé seguro, pero creo que no. Quiero compartir con los espectadores y también con mis invitados en el programa la sorpresa que me causó que todo el mundo contestaba lo mismo. Con respecto a la última pregunta, si habían sido abducidos, era no lo sé. No decían no he sido abducido, suponían que de haber sido abducidos no se acordarían y decían no lo sé, lo cual es una respuesta, por cierto, muy científica. Bueno, se ha creado un estado de opinión sobre ese asunto, en España mucho menos, pero en Estados Unidos hubo una encuesta muy reveladora a ese respecto, que la realizó la Fundación Roper en el año 91 y hacía una serie de preguntas muy ambiguas, ¿no? Por ejemplo, si habías tenido la sensación alguna vez de estar flotando por encima de la cama, por ejemplo, ¿no? O si tenías lapsos de tiempo perdido, o si recordabas haber visto una luz extraña en tu dormitorio. De esas preguntas ambiguas, ellos deducían que había una serie de síntomas ahí de haber sido abducido. Y llegaron a la conclusión de que aproximadamente un 3% de la población norteamericana había sido abducida, es decir, un 2%. Es decir, sufrían el síndrome abducción. Sí, casi 3,5 millones de personas solamente en Estados Unidos. Evidentemente, no hay civilización que tenga capacidad de abducir, y menos a 3,5 millones de americanos, con uno ya es suficiente, ¿no? Y sin embargo, se había creado ese estado de opinión por series de televisión, por libros que habían sido importantes bestsellers, es decir, hay evidentemente, como decía antes, un importante fenómeno sociológico alrededor del asunto. Y ahí es el tema que me interesa mucho también con respecto a una de las respuestas de un invitado. Un invitado nos decía, yo hay veces que pierdo un momento, lo que se llama la picnolepsia, que donde estoy, qué hago, a mí me pasa mucho en pantalla, mis espectadores ya se habrán dado cuenta. Entonces, no puede ser que los ovnis sean una reinterpretación de fenómenos que siempre todo el mundo ha tenido visiones, bueno, no todo el mundo, pero siempre han existido visiones. La gente veía hombrecillos que le llamaba trasgos y ahora le llama extraterrestres, porque nuestra cultura, nuestro filtro cultural, el mismo fenómeno le llama de forma distinta. Claro, entonces, podrían serlo, hay estudios a ese respecto, pero vamos a ver, habría que ir por partes. Primero, los ovnis pueden ser eso. Vamos a ver, muchos ovnis, no algunos sino muchos ovnis, son algo objetivo, físico, medible. Hay multitud de estudios hechos por escépticos, por ejemplo el presidente de Alternativa Racional a las Pseudociencias, Félix Ares de Blas, que le conocerás, ¿no? Es el expresidente, el fundador de los científicos de los escépticos españoles con respecto a estos temas. Hizo en su momento unos estudios estadísticos que indicaban, como otros muchos, que los ovnis son objetos físicos que cubren un espacio físico. Por ejemplo, se ven con mayor frecuencia en los momentos con menor índice de nubosidad. 1. Pero 2, son vistos por mucha gente simultáneamente en muchas ocasiones. 3, en muchos casos son vistos desde aviones, desde tierra, el mismo ovni, desde varios aviones, desde tierra, captados por varios radares, fotografiados, es decir, triangulados absolutamente. Son objetos concretos. ¿Qué se sabe aproximadamente qué dimensiones pueden tener? Me refiero a un caso concreto de un año concreto cerca del aeropuerto de San Pablo de Sevilla. Hay muchos casos de este tipo. En ocasiones aterrizan, sea lo que fueren esos objetos, y dejan huellas físicas. Digamos, tienen efectos fisiológicos de tipo muy diverso sobre los seres humanos, los animales, la vegetación. Pero ahí hay una cuestión definitiva, y que me disculpen los creyentes, pero la Virgen de Fátima se aparece a 3 pastorcillos analfabetos y un perro. Y los ovnis, ¿por qué no aterrizan en el Estadio Bernabéu? Perdón, la Virgen de Fátima no solo se apareció allí, sino que además de aparecerse allí, era una Virgen muy singular, con una pinta rarísima, que tenía que aparecer todos los días a la misma hora y que venía en lo que algunos llamaban el avioncito de la Virgen, u otros una bola de luz, y venía siempre de la misma dirección, siempre venía del este. Pero además, esa supuesta Virgen de Fátima, porque yo he estudiado a fondo la documentación y está muy confuso la manipulación que se hizo posteriormente con respecto a lo que ocurrió. Además de eso, anunció que iba a haber un gran milagro, y ese milagro consistió, como sabéis, en la danza del sol.
La danza del sol, por supuesto, es un mito. ¿Quién va a pensar que el sol baje? Y digamos, sé que las ropas de la gente que hay y teóricamente cubre algunos, pero ha habido una investigación objetiva hecha por una doctora fina de Armada en Portugal, con toda la documentación recogida en la época, ha puesto sobre el terreno, que era muy amplio, a todos los testigos que vieron la danza del sol o que sufrieron los efectos de ese sol descendiendo, y ha visto cómo ese sol era algo muy concreto que seguía un recorrido muy concreto. Es decir, ese sol además era observado por gente que estaba fuera de Cova de Iría, como que el sol estaba tapado por las nubes, pero de repente vieron una extraña luminosidad sobre el cielo. Lo que te estoy diciendo con esto es que sea lo que fuera el fenómeno ovni, fenómenos como el de Fátima, yo estoy convencido, ya el doctor Jacques Vallée y muchos investigadores también, de que fue algo idéntico al Yo de todas maneras, perdóname, estáis mencionando muchos nombres propios, yo no conocía ninguno, la verdad es que de todos los que habéis mencionado pero ocurre una cosa que, y no quiero ofenderte con esto, pero se te pregunta A y contestas B. ¿Es posible? Se te ha preguntado que por qué los ovnis no aterrizan en el Estadio Bernabéu. Tú nos has contado una historia sobre la Virgen de Fátima. ¿Por qué no aterrizan? ¿Y por qué pienso yo, por qué supongo yo que no aterrizan? Pues yo supongo, porque no tengo otra cosa, que porque no les da la gana. No. Simplemente porque creo que los ovnis... es completamente distinta. Perdón, juegan... Los ovnis no tienen nada que ver con naves extraterrestres. Esa es tu creencia. La mía no, está demostrado. ¿Por qué? Está demostrado porque nunca han atravesado el espacio exterior. Perdón, a eso le llamo yo fundamentalismo científico, es decir, negar las evidencias de que han atravesado el espacio exterior. Demostración. A eso es a lo que yo le llamo. Es decir, yo digo, por supuesto, no está demostrado que existan naves extraterrestres. Ahora, que no esté demostrado lo contrario, no lo dicen ni los escépticos bien informados. Lo que yo te estoy diciendo es que no han venido a la Tierra. Si hubieran venido a la Tierra, como vinieron los dinosaurios, lo sabríamos. Otra cosa ya es la que hemos hablado antes, si existen, si no existen, si pueden venir, si no pueden venir, si les podemos detectar. Pero hoy día, a finales del siglo XX, decir que aquí ha habido extraterrestres sin tener ni una sola prueba, cuando tenemos prueba de que los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años, pues no tiene mucho sentido. Me cabe una pregunta, ya puestos en... ¿Qué prueba tenemos de que algo sea extraterrestre? Quiero decir, yo la única prueba que aceptaría, he estado en Rusia, a ver, tráeme algo que aquí no haya y que solo pueda haber en Rusia. Y aún así, si me trae un paquete de cigarrillos, digo, esto te lo ha dado un turista. Mira, eso es dificilísimo. Entonces, ¿qué puede haber que solo puede haber fuera de este planeta incluso, y no puede haber aquí? Hay el tema este famoso del meteorito marciano, supuestamente con vida, etcétera. Todavía se sigue discutiendo, es un tema muy controvertido, si tenía vida o no tenía vida, si esa vida pudo ser incluso contaminada cuando este meteorito cayó atravesando la atmósfera. La posibilidad de detectar que eso tiene una procedencia extraterrestre es muy pequeña. Pero yo quería comentar un detalle, y quizás un poco de chiste, pero es que es así. O sea, realmente todo este debate que tenemos aquí, que se tiene en multitud de otros foros, me recuerda un poco a que cuando a alguien, por ejemplo, le preguntas a un señor de la calle, ¿qué opina usted sobre el cáncer y sus...? Bueno, pues es que da igual lo que opine el señor sobre el cáncer, es que da exactamente igual, su opinión no tiene ningún valor, porque el cáncer es una cosa que se estudia científicamente y la opinión del señor de la calle sobre si determinado tipo de cáncer se puede o no curar, da igual. O sea, da igual que nosotros opinemos que hay extraterrestres o que no. O los hay o no los hay. Si los hay y vienen y se muestran, los veremos, los tocaremos, les diremos, señores, encantado de conocerles, pero no hay ningún interés supranacional en ocultar el fenómeno porque no tendría sentido, porque además sería imparable. Si de verdad alguien, insisto en lo de antes, tuviera la más mínima prueba de que hay una nave, de que hay un planeta, no digo aquí, sino incluso allá, se publicaría instantáneamente porque no habría nadie que lo pudiera parar. Estamos ya muy cerca del final del programa, me gustaría hacerles una pregunta, si luego tendrán un turno para terminar. ¿Alguno de ustedes son creyentes, religiosos? Es una pregunta... Yo soy bastante agnóstico. Es una cuestión que cabe pensar, porque mucha de la gente que... Yo soy creyente de ninguna religión concreta, pero soy creyente, o sea, creo en una trascendencia después de la muerte y creo en inteligencias superiores en sentido muy amplio. Les preguntaba sobre todo al campo más escéptico y científico, porque uno encuentra
muchos científicos que son creyentes y que también Pero entiende que tienen... si es que no tiene hay un punto en el que... No tiene mucho que ver por lo siguiente. Vamos a ver, vamos a separar dos cosas. Una cosa es la liturgia de la religión, etcétera, y otra cosa es la creencia o no, o la esperanza o la fe en que debe haber algo superior que ha creado el universo, etcétera. Pero eso, desde ahí, ese gran salto que hacen todas las religiones, desde pensar que hay un creador a que tenemos que vivir de tal o cual manera, es un salto que yo nunca personalmente he entendido. Pero bueno, incluso en ese punto... Estamos además cerca del final del programa. No, perdona, simplemente un detallito. Incluso en ese punto, el hecho de que haya un ser creador o no es irrelevante a estos efectos. Nos haya creado un ser superior a nosotros y a los supuestos extraterrestres, da igual. O como si hayamos salido de la nada, pues da igual. No tiene nada que ver, o sea, es un punto que no tiene mucha relación. Si hacemos un pequeño turno, tienen aproximadamente pues medio minuto para decir lo que quieran antes de que se acabe el programa, porque estamos terminando. Quizá tenía un turno de palabra. Yo quería contestarte un poco a la pregunta que has hecho, que nadie te ha contestado, de qué prueba tendríamos evidente de que hay extraterrestres. Pues es muy sencillo imaginarlo. Nosotros hemos ido a la Luna y hemos dejado, los astronautas de la NASA y algunos robots soviéticos, y han dejado, me parece que son 60 toneladas de material que cualquier lunático que hubiera se daría inmediatamente cuenta que no es fabricado en la Luna. Hemos ido a Marte y hemos dejado 20 y tantas toneladas de material, que es fácil. Y después estamos todo el día excavando y podríamos encontrar huesos o cualquier otra cosa que pertenecieran a una especie que no sabemos identificar. Ninguna de estas cosas la hemos hecho. Gracias a Dios los extraterrestres recogen su basura. Eso también es verdad. Y la tendríamos que... Es una creencia suya. Evidentemente estaba bromeando. Y lo tendríamos que poder... O sea, si una nave extraterrestre viene aquí, no aplasta el suelo, hace muchas más cosas. Y esas cosas no las hemos podido detectar. Decir que una nave extraterrestre ha venido y solo ha aplastado un trocito de suelo es una ingenuidad. Cuidado, esa es la evidencia que tenemos. Yo no puedo ir más allá de las evidencias de las que dispongo. Si hace eso, lamentablemente hace eso. No me las puedo inventar. Javier, si quieres decir algo para despedirte. No, yo insisto un poco en el asunto de que el asunto de los ovnis es algo que se puede estudiar científicamente, que no es algo que se deba arrinconar. Entiendo que hay muchos prejuicios en ciertos sectores de la ciencia, lo entiendo por las circunstancias sociológicas que atravesamos con este asunto, que impiden que la ciencia tome un papel más preponderante en este asunto, pero creo que es un asunto que antes o después acabará llegando a los foros científicos y a los foros universitarios. Sí, yo simplemente también para terminar una cosa muy importante, y es que no hay ningún interés de nadie por ocultar las cosas, y no solo eso, sino es que además se hacen muchos intentos. El tema de la búsqueda de vida es un tema de moda hoy día en astronomía. O sea, este instituto que se va a abrir en España muy próximamente es una buena prueba de ello, y en Estados Unidos hay muchas instituciones que están combinando la astronomía con la biología, intentando buscar vida más allá. Es un tema que ojalá, yo me encantaría, de verdad, vendría dentro de una semana encantado a este programa diciendo, de verdad creo que hay ovnis, además fenomenal, es una experiencia maravillosa y la ciencia está caminando en ese sentido también sin querer ocultar nada, porque de verdad no habría ningún motivo para ello. Yo estoy firmemente convencido de que la ciencia no oculta nada. No tengo tan claro como que grupos de poder, no hablo ya de gobiernos, sino de grupos supragubernamentales, puedan hacerlo. Pienso que es posible que en ese sentido lo hagan en Estados Unidos y en otros países desde hace tiempo, pero pienso que a fin de cuentas el tiempo, el futuro, pero en breve tiempo, será el que nos dará alguna respuesta. Si realmente el camino es lento, es decir, encontrando primeramente planetas, luego viendo que esos planetas son habitables, y desarrollando los medios para llegar a ellos, y en el caso de que los desarrollemos, pensar que a lo mejor otros los han desarrollado antes, o bien, si antes de que todo eso se realice, de una vez, esos extraterrestres que en mi creencia se han manifestado aquí, que juegan con nosotros a una política del mírame y no me toques, finalmente encuentran motivos para dar la cara. Pienso que lo que ha ocurrido hasta ahora es que hay motivos para manejarnos, para jugar con nosotros y para no manifestarse. Deberán de decidirlo al final nuestros espectadores, que como siempre tienen la última palabra. Yo creo que si tienen más interés pueden mirar las revistas Más Allá y Año Cero, que encontrarán en sus kioscos. También pueden consultar, por ejemplo, o ver Documanía y Discovery en Canal Satélite Digital.
Hay muchos documentales sobre temas de astronomía y estamos ya, me indica mi regidor, fuera de tiempo, así que el programa que viene, videojuegos, gracias por estar con nosotros. Hasta luego.